Hola, buen día maestra, mi nombre es Jafet Moreno y vengo a presentarles mi proyecto Integrada, con el apoyo de mis compañeras Monserrat Aranda y Camila Chay. Voy a darle comienzo a este tema diciéndole que vamos a hablar sobre una gran historia de México, por ejemplo, las leyes de la Reforma y la Constitución de 1857. Así es, ¿no? ¿Y tú qué opinas de las leyes de reformas que hubieron? Pues estos hechos marcaron un antes y un después de la relación entre la iglesia y el Estado, ¿no? La sociedad mexicana fueron pues momentos de cambio y de conflicto, se podría decir, y se sabe que la transformación de la reforma, entender el poder y la ley en nuestro país. Y pues, ¿qué más tienes para platicarnos, para hablarnos sobre este tema? Ok, ¿qué te pareció el tema? ¿O cuáles fueron las leyes? No sé, algo más que te haya parecido ¿Algún interesante. dato que tengas para Primero contarnos? situemos en el tiempo, estamos en el siglo XXI, en el siglo XIX, justo después de la generación contra Estados Unidos y la pérdida de la gran parte del territorio nacional. México vivía una etapa muy inestable, con constantes enfrentamientos entre liberales y observadores. Los liberales pues querían un país moderno, con libertades de civiles y separación entre iglesias e Estado. Los conservadores, en cambio, defendían las tradiciones, el poder de las iglesias colonial heredado de España. Y así. ¿Y solo tienes para platicarnos de ese tema o tienes ¿Tienes más? otros temas de Tengo interés? otros temas al día de la reforma, aparte de la Constitución de 1855 y 1863, se aprobaron las llamadas de leyes de la reforma, impulsadas principalmente por Benito Juárez. Algunas de las más importantes fueron la Ley Juárez de 1855, eliminó los fueros eclesiastas y militares en algunos juicios. La Ley del Lerdo de 1856 obligó a la iglesia a comprobaciones civiles a vender propiedades que no se usaban directamente. La Ley de Iglesia de 1897 en el cobro de registros civiles religiosos a los pobres. Oye, creo que igual había un tema sobre el Imperio de... ¿Cómo es? De Maximiliano, Maximiliano. ¿no? Al Porfiriato. Sí. Oye, ¿puedes comentarnos sobre ese tema? Pues bueno, pues pasaremos a ese tema, a hablar de muy importante de la historia de México. El periodo de que va el imperio de Maximiliano fue una etapa llena de conflictos, cambios políticos y también decisiones que marcaron el rumbo del país. Todo comienza después de la guerra de la Reforma de México. Estaba muy debilitado económicamente y políticamente, y eso fue aprovechado por potencias extranjeras como Francia de 1864. Con el apoyo del gobernador Napoleón III de conservadores mexicanos, llega al país Maximiliano de Habsburgo, un príncipe de Europa, para convertirse en el emperador. Pero aunque Maximiliano pues era apoyado por los conservadores, no era tan conservado como ellos esperaban. Hizo algunas reformas liberales, como mantener las leyes de la Reforma o apoyar ciertas libertades, a lo que terminó molestando tanto a los conservadores como liberales. Además, no tenía un apoyo real con el pueblo mexicano, se podría decir. Mientras que Benito Juárez seguía resistiendo con el gobierno republicano desde el norte. Poco a poco, la ayuda de estos estados, y también con Estados Unidos incluido, el retiro del ejército francés. Y pues el último tema de los que le podría hablar es el de... Es lo de la oposición durante el Porfiriato, ¿no? Sí, es ese. Pues, platícanos más sobre eso. Pues esto sería lo último, y por lo más importante vamos a hablar sobre un tema muy interesante de la oposición durante el Porfiriato. Aunque el gobierno de Porfirio Díaz fue largo,
aparentemente estable, hubo muchas personas y movimientos que no estaban de acuerdo con su reforma de gobernar. Primero, habría que entender que cómo gobernaba Porfirio Díaz. Él decía que su objetivo era lograr orden y progreso, y para eso usaba el poder de la forma autoritaria. Aunque no se contara tanto si existía una oposición fuerte, solo que muchas veces era silenciada. Uno de los primeros en oponerse fue el propio Francisco I. Madero, aunque al principio formaba parte de la clase alta. Madero se decepcionó tanto del gobierno de Díaz y escribió un libro muy famoso, La sucesión de la presidencial de 1910, donde se decía que ya era tiempo de cambiar de presidente, que el pueblo debía elegir liberalmente. Y lo mismo pensaban los campesinos. Muchos habían perdido sus tierras por las leyes del porfiriato y que favorecen a grandes hacendados. Empresas extranjeras, los pueblos indígenas también fueron muy afectados, aunque no tenían una composición organizada como Madero o Flores Magón. Se existía una fuerte muy descontento con regiones del país. Todo eso fue generó una presión muy fuerte contra el régimen de Díaz. Y estos tres temas nos muestran cómo México ha cambiado con el tiempo, desde las leyes de la reforma, pasado el tiempo del imperio de Maximiliano y el porfiriato, hasta llegar a la oposición que le dio la revolución. Y cada uno tuvo sus con retos. eso pues terminarías, ¿no? Sí, Sí, de verdad, se me hicieron muy interesantes sus temas. Sí. Con esto sería todo y muchas gracias por la atención y hasta luego.